Instantes hablará la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el país. Precisamente a todo el país se dirige la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Ministra, muy buenas tardes. Adelante, por favor, estamos contigo. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Saludar a todo nuestro querido pueblo de Bolivia, desde aquí, desde Santa Cruz. Hoy es uno de esos días en que realmente duele el alma, indigna, genera muchísima impotencia, muchísimo dolor que los infantes, los bebés, las niñas, niños y adolescentes que han sufrido delitos sexuales, que han padecido, que han sido víctimas de delitos sexuales, vean que por odios, que por diferencias políticas contra nuestro gobierno nacional se haya rechazado, se haya votado mayoritariamente en contra de un proyecto de ley que buscaba la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Este proyecto de ley fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en mayo del 2023, en mayo de este año, por nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional, Lucho Arce. No solamente que este anteproyecto de ley ha demorado muchísimos meses en su tratamiento, cuando dijimos que la prioridad por sobre todas las cosas siempre debe ser la niñez, dejando diferencias políticas de lado, y ayer se ha producido un hecho lamentable, una vergüenza para nuestro país, una vergüenza para el pueblo boliviano y una vergüenza ante las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Este anteproyecto de ley que remitió nuestro presidente Lucho buscaba que aquellas personas que cometen delitos sexuales, aquellos violadores y sus cómplices no queden en la impunidad, que estos terribles delitos no puedan proscribir nunca, porque las víctimas que vemos ahora, las víctimas de los casos de violencias sexuales que se han generado en nuestro país, en entornos familiares, en unidades educativas, en centros de guías espirituales, lamentablemente por malos sacerdotes, luego de muchos años que se han animado a romper ese muro del silencio, se encuentran justamente con que esos delitos están prescritos, y ahora se encuentran con esta aberración que han cometido anoche muchas diputadas y diputados. Hay temas, como siempre lo decía desde el primer momento en que presentamos este anteproyecto de ley, que deben estar por encima de toda diferencia política, que son sagrados, que no se pueden utilizar como chantaje para hacer daño, pues el daño no lo han hecho a nuestro gobierno nacional, el daño no se lo han hecho al presidente Lucho, no nos lo han hecho a nosotros como ministras y ministros, el daño se lo han hecho a las niñas, a los niños, a los adolescentes, víctimas de delitos sexuales, de la mayor aberración que se puede cometer contra una niña, contra un niño, contra un bebé, contra un adolescente en nuestro país. El daño no se lo hacen a nuestro gobierno, que ha decidido luchar como nunca antes contra este tipo de abusos sexuales. El daño se lo hacen a quienes muchas veces no tienen voz para levantarle, y que nosotros todos deberíamos convertirnos en esa voz. Este era un reflejo de eso. Este proyecto de ley era una demanda para que estos delitos no sean nunca prescriptibles, para que se aumente la pena a quienes son cómplices de los delitos, de las violaciones contra niñas y niños y adolescentes en nuestro país. Este anteproyecto de ley buscaba que se cree una comisión de la verdad para investigar estos delitos, para hacer justicia, que es lo que piden las víctimas, y estoy segura que la historia va a juzgar a estos 54 asambleístas que han ido en contra de esta ley, que han ido en contra de las niñas y niños y adolescentes, que han ido en contra de las víctimas de abusos sexuales en nuestro país. 54 asambleístas que no han tenido un solo argumento jurídico en contra de la ley, asambleístas que han ido en contra de una sentencia incluso internacional de la CIDH que buscaba que nuestro Estado plurinacional de Bolivia pueda tener un instrumento jurídico que realmente haga justicia por las niñas y los niños
que son víctimas de violaciones en nuestro país. De muchos asambleístas de la oposición, quizás esperaba este tipo de posición, pero de asambleístas de la bancada de nuestro instrumento político, MAS y PCP, que se supone que tiene principios, que tiene valores de compromiso, sobre todas las cosas con los más vulnerables de nuestro país, donde se encuentran las niñas y los niños, es realmente lamentable. Y como lo digo, tendrán que rendir cuentas incluso en sus familias el día de mañana, cuando espero que no haya una niña y un niño, porque contra eso luchamos, que sea víctima de delitos sexuales, o que realmente es lo que se busca encubrir al haber rechazado esta ley. 54 votos en contra, y por supuesto pondero a aquellos asambleístas que votaron a favor de esta ley, pondero a los asambleístas que priorizaron a las niñas y niños de nuestro país al aprobar esta ley, pero esa voluntad no fue suficiente, porque hubo asambleístas que priorizaron sus intereses políticos, que priorizaron objetivos políticos, que priorizaron un pacto que lamentablemente ahora opera en la Asamblea Legislativa para dañar a nuestro gobierno nacional, y no pensaron en quienes han dañado realmente en esta ley. No es a nosotros, sino a nuestras niñas y a nuestros niños. Por esta acción que han tomado 54 asambleístas, esta ley ha sido rechazada. Esta ley que mandó nuestro presidente, el uso de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Pero tengan la seguridad que nuestro gobierno nacional, que el pueblo boliviano, que las familias de quienes son víctimas de violencia sexual, que las víctimas de violencia que han levantado su voz, que las mamás, que los papás, que aquellos familiares comprometidos con que haya justicia para sus niñas y sus niños, tengan la seguridad que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, que vamos a seguir trabajando no solamente por proyectos de normas, sino por políticas de protección a nuestra niñez. Quiero cerrar esta conferencia de prensa señalando que el principal delito, como lo había indicado en anteriores oportunidades, que se comete contra nuestras niñas y niños en nuestro país son los delitos sexuales, son los abusos sexuales, son violaciones que lamentablemente hasta se normalizan, se esconden dentro de las propias familias. Esa es la manera en que se está operando lamentablemente, y eso es lo que hay que romper, y es una lucha conjunta. En este momento, el año pasado, 2.718 casos de violación a niños y adolescentes en nuestro país. 2.718, y 2023, esta cifra, actualmente agosto de 2023, se encuentra en 1.745 casos. 2.745 casos. De todos los casos de violación que existen en nuestro país, casi el 50% se comete contra quienes son los más vulnerables, con quienes deberíamos por sobre todas las cosas cuidar, que son nuestras niñas, que son nuestros niños. Es sagrado, como lo decía en un inicio, y hoy se ha dado una puñalada por sobre encima del dolor que ya han padecido muchas víctimas a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, y como lo reitero, la historia juzgará a estos asambleístas que han votado en contra de un proyecto de ley que buscaba la no prescripción de los delitos sexuales contra los infantes, las niñas, niños y adolescentes. Gracias. Ministra, desde la oposición y también algunos parlamentarios del ala evista han indicado de que supuestamente este proyecto de ley tendría algunos vacíos, y es por ello que lo dejaron para recién tratarlo el próximo año, en enero. Este anteproyecto de ley, cuando nosotros los mandamos, no había ningún tipo de oposición al anteproyecto de ley. Había un consenso en que, más allá, como les digo, de posiciones políticas, oficialismo, oposición, más comunidad ciudadana, creemos, o las fuerzas políticas que existan dentro de la Asamblea, todas y todos cerremos filas en torno a nuestra niñez.
no había voces en contra, más bien todo lo contrario. Cuando se presentó el proyecto de ley, desde un lado y desde otro lado, y sobre todo la sociedad ponderó el hecho de que nosotros levantemos la voz por aquellos que no tienen voz. Recordarán que este anteproyecto de ley se produce y se genera en una coyuntura específica donde empiezan a destaparse casos aberrantes que se habían producido por malos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, que como creyentes lo denunciamos porque es nuestra obligación igual hacerlo y porque no podemos permitirlo, sea por los niños de nuestras familias, los niños de la familia de Bolivia en general. Y por supuesto que es una norma que cuando nosotros la presentamos en mayo, hicimos la conferencia de prensa, explicamos cuál era la instrucción y el mandato que nos había dado nuestro presidente Lucho, y dijimos en todos los medios de comunicación, aboquémonos a este tema. Sé que la agenda política siempre la marcan muchísimos otros temas y que al final muchas veces los titulares terminan yéndose por otro lado, pero en esto unámonos todos porque todas y todos tenemos algún niño, alguna niña en nuestra casa, que es lo más sagrado, y por las niñas y niños de todas las familias. Lamentablemente, ¿qué pasó durante estos últimos meses? Que ahí vemos cómo ciertos pactos políticos se han ido generando, por supuesto, con busca de desestabilizar a nuestro gobierno, de desgastar a nuestro gobierno. Eso ha impedido y ha atrasado el tratamiento de muchos anteproyectos de ley, pero este era un anteproyecto de ley que no podía retrasarse. Íbamos meses retrasándose, se empezó a poner obstáculos dentro de una comisión, se subsanaron esos obstáculos, se tomó en cuenta las recomendaciones para mejorar el anteproyecto de ley y al final lo agendaron el proyecto de ley, y anoche ha visto, y ahí está realmente ante toda la población lo que ha sucedido. No se puede indicar que porque hay vacíos normativos o porque no le convenció a uno se haya rechazado mayoritariamente este anteproyecto de ley, que básicamente lo que establece el anteproyecto de ley es muy sencillo y es tan necesario en este momento hacerlo. Creo que fue un anteproyecto de ley que debió salir de inmediato, pero se ha demorado tanto su tratamiento para tener este resultado que, lo reitero, daña sobre todo a nuestra niñez. Este anteproyecto de ley básicamente lo que declara es que la violación y los delitos sexuales contra los infantes, es decir, contra los bebés, contra las niñas, niños y adolescentes, son imprescriptibles, que ningún violador puede sentirse libre en nuestro país o que su delito va a prescribir de aquí a 20 años cuando una víctima decida levantar su voz y decir que fue agredida sexualmente por un violador. Ese es el objetivo principal, que lo hemos trabajado incluso no solamente a nivel nacional, sino también tomando en cuenta recomendaciones internacionales, y nuestro país iba a ser uno de los pocos países en la región que toma esta iniciativa de protección a su niñez. Y además aumentaba justamente la pena a quienes son cómplices de estos delitos, como lo vimos en esos casos, y creaba la Comisión de la Verdad, además de establecer mecanismos integrales de protección para la niñez en todos los niveles del Estado. Entonces, lamentablemente ahora la vergüenza ante las niñas y niños de su propia familia, señoras y señores asambleístas que votaron en contra de esta ley por sus intereses políticos, la vergüenza llegar a sus hogares y no tener cara para mirar a las niñas y niños de sus propias familias por anteponer sus objetivos políticos, debe ser lo que les está haciendo decir ahora ese tipo de cosas, de que es porque no les convence un artículo o porque tiene ciertos vacíos, y van a postergar el tratamiento, como dicen, para la próxima legislatura, porque al rechazarla ya no se puede volver a tratar este proyecto de ley si no es hasta la próxima legislatura. ¿Con qué cara van a decirle a las niñas y niños de nuestro país eso? Que por no tener la capacidad de anteponer sus objetivos políticos, sus pactos políticos en la Asamblea para perjudicar a nuestro gobierno, han perjudicado a lo más valioso que tenemos como sociedad, que son las niñas y niños en nuestro país. Ministra, si es que se puede, por favor, con respecto a la reunión que ayer se tenía con autoridades del Beni por el puente internacional. El gobernador del Beni ha dicho y ha manifestado que le hicieron un desplante, que él no pudo llegar a tiempo por unos bloqueos, sin embargo, sí llegó a Santa Cruz. Entonces, ¿qué responder a esta autoridad? Sobre ese aspecto es bien importante aclararlo para conocimiento de la población. Las notas de invitación a esta reunión
Ahí escuchábamos las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, en torno al rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de lucha contra la impunidad de delitos sexuales en contra de infantes, niñas, niños y adolescentes. Un tema que sin duda alguna dará mucho de qué hablar en las últimas horas. Hemos llegado al final en este espacio informativo. Gracias por su preferencia. Será hasta el día de mañana. Maya Luis. Bueno, le ponemos punto final. Estas han sido las noticias. Nos reencontramos cuando la información así lo requiera. Luis.